Muy bien, pues cuando quieras. Bueno, pues bienvenidas a todas. Estamos hoy aquí para hacer una charla sobre el cáncer de mama. Estamos tres de las profesoras del máster de psico-oncología y cuidados paliativos de la Universidad Europea Miguel de Cervantes. Entonces me presento, soy Magali Dusson, soy psico-oncóloga y psicoanalista. Actualmente estoy trabajando en Francia, pero he trabajado durante 15 años en España, en Madrid más concretamente. Marjorie, Sí. te dejo presentarte. Ah, vale, muy bien. Bueno, yo soy Marjorie Gutiérrez, como dijo Magali, bueno, las tres formamos parte de ¿no? de docentes del máster y yo trabajo en Madrid, también soy psicoanalista, trabajé no sé ahora, creo que unos 7 años en una planta de oncología eh, y actualmente trabajo en la consulta privada como psicoanalista, psicóloga y creo que con eso me presento. María, te escuchamos. Pues yo soy María, soy psicóloga especializada en oncología y soy compañera de Magali y de Marjorie del máster, como profesora del máster de psico-oncología de la Universidad Europea Miguel de Cervantes. He trabajado en Madrid durante muchos años y actualmente estoy trabajando en Coruña, vivo aquí desde hace 7 años y he trabajado en entidades, en fundaciones, en el hospital también y ahora solamente me dedico a la parte de la clínica privada. Creo que más o menos es eso. No sé, Magali, a lo mejor aprovechando que somos pocos, a lo mejor podemos saber algo de Laura, de Elena y creo que Karina sigue conectada, aunque Sí. no veo el cuadrito. Ah, sí. Si les Sí. apetece, chicas, presentarse para también saber sobre ustedes, ¿no? Hola, Vale. bueno, para nosotros son buenos días aquí. Yo estoy en Hermosillo, Sonora, México. ¿Dónde estás, perdón? En Hermosillo, en Sonora, México. Sí, se escucha regular. En México dijiste, ¿verdad, Laura? Sí, en Hermosillo, Sonora. Ah, vale. Es al norte de México, a 5 horas de la frontera con Estados Unidos, en un municipio que se llama Hermosillo. Soy cubana, estoy aquí haciendo un máster en psicología, soy especialista en psicología de la salud. Y bueno, en Cuba trabajaba la psico-oncología. Bueno, trabajé en psico-oncología desde mi tesis de pregrado. Luego estuve haciendo desde la práctica comunitaria también trabajo con psico-oncología y luego trabajé 2 años en el Instituto Nacional de Oncología y Radiología de Cuba. Pero bueno, ahora estoy en México haciendo una maestría en psicología y estoy trabajando en una problemática que tiene que ver con acceso a la salud en pacientes con cáncer de mama. Estamos manejando acceso a la salud, tratamiento, calidad de vida, ansiedad, depresión, preocupaciones y apoyo social y familiar. Es un modelo hipotético y estamos tratando de incorporar a este modelo el acceso a la salud como una variable que impacte en la calidad de vida de las pacientes con cáncer de mama. Gracias. Se te escucha bastante regular, pero no sé si es porque estás como en un ambiente abierto, interfiere mucho el sonido, pero bueno, por lo que nos cuentas tienes bastante experiencia, o sea que a lo mejor es muy interesante también bueno, que puedas participar porque es una charla eso abierta y que sobre todo es para poder compartir y aprender bueno, de la experiencia y de lo que nos ha permitido, ¿no? Ayudar y pasar los momentos que es como un diagnóstico de cáncer, ¿no? Porque has hecho ahí como un listado y creo que es verdad que estás bastante empapada, ¿no? En todo el trabajo con pacientes oncológicos. Gracias. No sé si quiere... Pues si queréis voy yo. Vale. Pues bueno, mi nombre es Elena, yo soy profesora de formación profesional para el empleo, trabajo aquí en Madrid y yo fui paciente de cáncer hace 10 años, fui diagnosticada con un linfoma de Hodgkin en estadio 2 y después de un tratamiento de quimioterapia y radioterapia, pues ya lo superé y conseguí la remisión completa.
Y bueno, pues eso, compagino un poco mi carrera como profesora y docente con mi carrera como ilustradora. Yo estudié Bellas Artes, que además el cáncer justo me pilló en último año de carrera. Y bueno, pues digamos que toda mi obra se vio muy influenciada por el cáncer, obviamente, y desde entonces pues no he parado de dibujar acerca de mi experiencia y porque bueno, creo que aparte de ayudarme a mí, ¿no? El dibujar toda esta experiencia, de hecho estoy trabajando en la creación de un libro, de un álbum ilustrado sobre este tema, pues creo que también puedo ayudar a otras personas, tanto pacientes como acompañantes, y como profesionales, ¿por qué no? Pues a ahondar un poco sobre todo este tema, que hay mucho tabú. Y ya está. Sí, pues muchas gracias, Elena. Especialmente, bueno, a mí me hace mucha ilusión que puedas estar aquí porque hemos tomado de su obra, que luego lo estoy haciendo spoiler de luego lo que vamos a contar, pero creo que hay cosas de las que transmites con la ilustración que nos van a ayudar también, ¿no? Esto que tú decías de poder unir también tu experiencia, ¿no? Como paciente. Muchas gracias. Nada. Y no sé qué me... Vale. Queda Karina, que se acaba de volver a conectar, y ha entrado Zoila también, creo. Zoila, no sé si nos escucha, estamos presentándonos, vamos, todavía no hemos dado inicio. Estaba Karina conectada y se ha desconectado, no sé si ella quiere presentarse o si quieres pasar tú, que te hemos pillado así entrando y ya diciendo a ver quién eres, ¿no? Buenas tardes, acá desde Lima, Perú. Estoy muy contenta de que me hayan aceptado participar. Estoy muy emocionada y con muchas expectativas. Muchas gracias. Si se escucha clarito, se ve perfecto. Gracias a ustedes, chicas. Bueno, ahí nos pones el listón muy alto, Zoila, pero bueno, creo que va a ser una charla compartida y que seguro vamos a aprender entre todas. Hablo en femenino porque de momento todas somos mujeres y seguro, bueno, que sabemos que el cáncer y el cáncer de mama en particular es verdad que tiene mucha más incidencia, ¿no? En la mujer. Karina, ¿puedes hablar o porque vemos que entras y sales? No sé si te da tiempo de presentarte. Hola, hola. Lo que pasa es que ahorita estoy en viaje, pero no importa, me presento. Dale. Bueno, mi nombre es Karina Dávila, soy psicopedagoga y bueno, estoy feliz de compartir este espacio en este mes rosa y espero que ambas aprendamos y bueno, nos llenemos de bastante conocimiento y bueno, sigamos apoyando a todo lo que es el cáncer de mama para una prevención precoz y de esta manera amar nuestra vida, ¿no? Muy bien. Bueno. Gracias. Pues Magali, tú organiza. Vale, si quieres, si quieres empezamos con las diapositivas que nos van a servir un poquito de hilo conductor. Vale, voy. Bueno, sí, pásala. Espera un segundito. Que... Sí. Esta, ¿no? Sí. Entonces, vamos a hablar del cáncer de mama, como estábamos comentando. He puesto unas diapositivas porque queríamos tener algunos temas y esta tiene que ver con los estereotipos que, como ha comentado Marjorie, pues el cáncer de mama, un 95% de diagnósticos de cáncer de mama son de mujeres y solo un 5% de hombres. Entonces, dentro del cáncer de mama, y es una particularidad de este cáncer, entran en juego muchos estereotipos, ¿no? En los que nos estamos refiriendo. Uno de ellos es que las mujeres, ¿no?, tenemos que ver con la maternidad, con la belleza y con los cuidados del hogar. Voy pasando, ¿no? Sí. Aquí os he puesto lo que es una mujer según Google, ¿no? Si nos ponemos en Google Imagen, ponemos mujer y entonces nos salen estas mujeres, que pues yo tampoco me reconozco en ninguna de ellas, ¿no? Vemos que está como muy estereotipado en cuanto al cuerpo, son mujeres delgadas, jóvenes, con pelo largo. Entonces, esto también va a tener que ver con el cáncer de mama porque está muy relacionado también con la belleza y con la sexualidad, porque tiene que ver también con los pechos, ¿no?
Y con la maternidad, como decíamos antes, porque la maternidad se relaciona también con el pecho. Con la mujer y también con la feminidad. Esto es la feminidad según Google. Entonces yo no reconozco la feminidad. Yo nunca me he puesto así con la puesta de sol. Sin embargo, me considero una mujer femenina, pero bueno. Entonces todo esto, ¿no? De alguna manera, no sé qué opináis Marjorie y María, ¿no? Está como en el imaginario colectivo, ¿no? de lo que es ser una mujer y desgraciadamente las mujeres con cáncer de mama no se tienen por qué reconocer, ¿no? En esta imagen de lo que es una mujer, que tiene que ver con la maternidad, que tiene que ver con una feminidad que además está como muy, de alguna manera, deja muy poco margen, ¿no? O con lo que es ser una mujer, si miramos esas fotos, ¿no? que veíamos en Google. Y la realidad de las mujeres con cáncer de mama es diferente, ¿no? Luego os he puesto otras fotos. Voy. Aquí lo que vemos es que el cuerpo de la mujer con cáncer, ¿no? Va a estar con la mujer con cáncer. Ay. Contar, ¿no? Donde se hace mucho hincapié en una supuesta necesidad de simetría, ¿no? De cómo vamos a estar sin un pecho. Y esto también yo me planteo, ¿no? Me diagnostican un cáncer, me tienen que quitar un pecho o parte del pecho, ¿no? Y entonces en ese mismo momento donde a mí me dan todas estas noticias, tengo que decidir si me quiero reconstruir o no. Y desgraciadamente, con este modelo médico en el que nos encontramos, no hay mucha elección para las mujeres de saber si se quieren reconstruir o no. En el sentido de, esto es muy curioso, ¿no? Cuando se plantea la reconstrucción, si la mujer dice que sí, no hay más preguntas, señorías. Si la mujer dice que no, se pregunta por qué. Ya. Entonces, esto también es como, ¿no? Un peso más sobre las mujeres, de, además, ¿por qué tiene que haber una asimetría? Luego está la alopecia también, además fijaros que en las fotos que os poníamos de Google, ¿no? Todas las mujeres van con el pelo largo. Entonces, claro, la alopecia femenina también está como súper estigmatizada. Y aquí os pongo, ¿no? Es una imagen física que cambia mucho y donde podemos tener dificultades para reconocerlos. O sea, y encima dejamos de alguna manera de entrar en estos cánones de belleza y en este ideal de la mujer que todas debemos de ser, ¿no? Y como os decía antes, bueno, pues las mujeres con cáncer de mama y con cáncer en general están en una realidad que es bien distinta, ¿no? Hay pocos referentes de mujeres con cáncer en los medios, en el cine. O sea, hay muy pocas películas que relaten realmente lo que es un cáncer, ¿no? O en las series. Tenía una paciente que se pilló un mosqueo con la serie esta Cuéntame, que una de las protagonistas tiene cáncer de mama, y me decía, 2 capítulos le ha durado el cáncer, 2 capítulos, ¿no? Es un mosqueo tremendo, que es como, la verdad es que es que tela, ¿no? Sí. Un poco ajustado a la realidad, como todo lo que estás contando al final. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, yo creo que esto es importante también para darnos cuenta, ¿no? La realidad de algunas mujeres. Aquí quiero compartir con vosotras una pequeña reflexión. Estas diapositivas vienen de una charla que di, ¿no? Y bueno, he recogido algún tipo de material y hoy las estaba mirando y decía, bueno, tú pusiste esta diapositiva como para dar constancia de la realidad de las mujeres con cáncer y de repente dije, es que tampoco la veo yo así, la realidad de las mujeres con cáncer, ¿no? Todas sonrientes, ¿no? Bueno, Sí. algunas de las fotos. Y dije, Bueno, Maja, qué cositas tenemos que trabajar todavía, ¿no? Porque si mi pretensión es mostrar la realidad y pongo estas fotos, o sea que inclusive en los profesionales tenemos que estar continuamente
haciéndonos estas preguntas. Luego, después de esta diapositiva he puesto unas fotos que sí tienen más que ver con la realidad de una mujer con cáncer de mama, ¿no? No sé, ¿qué os parece? ¿Qué os parece esto, ¿no? De esta imposición, ¿no? De alguna manera que se hace cuando esta es una de las realidades, no todas, evidentemente, pero es una de ellas, que se ve poca, yo creo. Se invisibiliza completamente. Mm. O sea, no es lo que se expone ni lo que se propone, ni siquiera lo que estabas diciendo antes. Cuando una mujer dice que no a una reconstrucción, se pone en duda su decisión. Sin embargo, cuando se dice que sí, que es lo que en general todo el mundo estima que tiene que ser para seguir, ¿no? Para continuar con esa dificultad que podemos tener el resto del universo en ver que una persona no está bien, que a una persona le están pasando cosas, ¿no? Que está sufriendo o no, pero que desde luego hay un cambio, que hay una diferencia. Y ese poner en duda esa decisión, como tantas otras, es lo que también llama mucho la atención, el que no puedan cuestionarse. Bueno, pues te hacen una pregunta y entonces la respuesta correcta es sí. Todo lo demás que respondas no está bien. No está bien porque está desajustado a lo que quiere la sociedad en general. Y esto es algo con lo que sí que se van constantemente enfrentando y con lo que se van topando y con lo que los profesionales que acompañamos también nos vamos encontrando, ¿no? Esas molestias o esas incomodidades con las que muchas veces vienen los pacientes en general que tienen un cáncer, no solamente un cáncer de mama, y esa sensación de no reconocerse en eso que se espera de ellos, en esas sonrisas maravillosas que ponías antes. Sí, esto no quita para que no sonrían de vez en cuando, claro, pero no es el día, no tiene por qué ser el día a día ni el minuto a minuto de esas realidades, de esas vidas, igual que no tiene por qué ser el día a día y el minuto a minuto del resto de los mortales. No es lo que debería de esperarse por sistema y porque sí, ya está, dándose por hecho. Y si lloras, entonces estás fatal, no puedes llorar y tienes que ir al psicólogo, al psiquiatra, esto es terrible, lo estás llevando muy mal. Bueno, lo estás llevando, ¿no? Lo estás llevando, sí. No, yo pensaba cuando mostrabas los primeros estereotipos, ¿no? Y cómo es verdad que hay algo del empuje de pensar a la mujer, que por supuesto, yo creo que si uno puede elegir, por supuesto eliges primero que no tengas un diagnóstico de cáncer, ¿no? Pero creo que sí lo importante es, y creo que en eso como profesionales que escuchamos a pacientes oncológicos, lo importante del caso a caso, ¿no? Porque poder también respetar la que quiere reconstruirse, la que no, la que se quiere tomar un tiempo, ¿no? Esta cosa de obligar, ¿no? De obligar a que tiene que ser así, porque es lo que se espera, ¿no? Que ya te pongas otra vez guapa, ¿no? Creo que es de lo que a veces no está permitido, ¿no? Creo que incluso ni para la propia mujer que lo vive, ¿no? Porque ya como nosotros como profesionales podemos estar advertidos, pero creo que incluso hay algo del no hay tiempo, ¿no? Esto es así y ya está, ¿no? Cuando en realidad, mira, recuerdo justamente también una paciente que ella dijo sí, me reconstruyo inmediatamente y después de la reconstrucción tuvo una metástasis, ¿no? Y la culpa que además le generó esta decisión. Y claro, posteriormente ya el médico le dijo, bueno, ahora sí te vamos a volver a reconstruir, y ella dijo, no, pues no pienso pasar por un quirófano más, ¿no? Y lo difícil que fue también sostener una mujer joven, ¿no? Porque esto también ayuda a que el estereotipo, porque a lo mejor si tienes 70, 80 años y has decidido que no, pues te dejan, bueno, ya está, ¿no? La abuelita que con sus... Pero hay algo de lo que tú marcas, ¿no? De un cuerpo sexuado tiene que tener pues 2 pechos bien colocados, ¿no? Y cómo también esa mujer poder hacer con ese cuerpo que ha pasado por ser un cuerpo enfermo a volver a dotarlo, a quererlo y a sostenerlo como un cuerpo sexual, ¿no? Que pueda disfrutar, que también es una fase que muchas veces escuchamos, ¿no? De cómo es un cuerpo eso, enfermo en esa etapa y que cuesta, ¿no? Volver a investirlo, a darle un lugar con o sin, ¿no? O como quede, o con lo que queda, ¿no? O como, no sé, todas estas cosas me estaban haciendo pensar esta imposición, ¿no?
con las mujeres con cáncer y en general con la mujer, ¿no? Pero es verdad que, bueno, nos ceñimos a la charla, pero creo que hay algo que, por eso digo que está incluso en nosotras, ¿no? Que también hay algo del mostrarnos y de nuestro semblante y cómo que yo ahora mismo lo estoy haciendo así a cielo abierto, ¿eh? Lo pienso y digo, pues no sé cuál sería mi decisión, ¿no? Pero que uno pueda incluso poder pensar y decidir y dudar y elegir, ¿no? Creo que ahí es donde tú, Magali y María ponen el acento, ¿no? Sí, además yo creo que también esta cosa de la simetría, de la reconstrucción, de ir corriendo a por la peluca, que está perfecto si tú quieres hacerlo, evidentemente, pero yo creo que hace hincapié en el hecho de que hay que esconder, ¿no? Como si esto fuese algo de lo que me tengo que avergonzar, ¿no? De lo que no se puede hablar. Y hacer como si de nada, ¿no? O sea, yo recuerdo una cirujana plástica especializada en reconstrucción que a mí me chocó muchísimo, que decía, no, es que decía a las pacientes, bueno, nosotros, o sea, el oncólogo te va a quitar el pecho, pero yo te voy a poner otra teta y así sales con la teta puesta. ¿Pero qué es esto? Ya. O sea, ¿qué es esto? Mm. O sea, ¿qué teta puesta? O sea, que yo creo que también hay como esta especie de fantasía, ¿no? Claro, te quitan el pecho enfermo y luego te ponen otro igual. Y no se cuenta la realidad de lo que es una reconstrucción, de todos los pasos que conlleva una reconstrucción, de lo doloroso que puede ser para algunas mujeres, ya no es solo psíquicamente tener un pecho nuevo, porque no es el mismo pecho, es otro pecho, ¿no? Pero además también físicamente, Claro. que no es salgo con la teta puesta, de hecho en esta foto se ve bien, ¿no? Los diferentes pasos. Y en la última, ¿no? Que está abajo de la derecha, todavía falta la reconstrucción del pezón, ¿no? La reconstrucción del pezón más luego que tienen que tatuártelo. Es decir, que no es salgo otra vez con un pecho, es un proceso súper largo que puede durar entre 2 y 3 años. Ya. Entonces, yo creo que esto es súper importante, ¿no? De poder hablarlo. Paso a la siguiente. Sí. Bueno, esto era un poco para poder hablar, ¿no? De lo que nos puede evocar la palabra cáncer. Esto está un poco sacado de la teoría de Jimmy Holland, ¿no? Bueno, la teoría no es una teoría, ella hizo un estudio donde preguntaba a la gente, si yo te digo cáncer, ¿qué palabra te viene a la mente? Entonces la palabra que más venía a la mente de la gente, esto es un estudio de los años 60, si no me equivoco, era la palabra muerte. Había muerte, desfiguración, bueno, pues lo que no se nos puede ocurrir, ¿no? Cuando pensamos en la palabra cáncer. Entonces, hablaba de esto, o sea, quería hablar de esto porque, por ejemplo, si miramos la siguiente diapositiva, esto es la campaña de Octobre Rose, que es una campaña en Francia para el mes rosa, ¿no? Entonces, si pensamos en esas palabras que evocamos cuando hablamos de cáncer, yo no sé en qué foto, ¿no? Se supone que esto es una foto para promocionar, ¿no? El mes del cáncer de mama. O sea, ¿en qué representa esto? O sea, es que me parece de delirio, o sea, es como, pero vamos a ver una cosa, ¿no? Es que además ninguna de estas mujeres ha tenido cáncer de mama. Y la pregunta es cómo se puede tomar esto una mujer enferma de cáncer de mama, sobre todo que ahora mismo estamos en un punto donde se está poniendo, ¿no? De relieve qué pasa con el lazo rosa, con el mes del cáncer de mama, ¿no? Que se está transmitiendo, ¿no? Luego a lo mejor me decís, bueno, pero esto es lo que se hace en Francia, a lo mejor en otros países no. Por favor, Marjorie. Esta es una maravillosa campaña contra el cáncer de mama en España, que hay actrices y cantantes y donde pues estamos otra vez en la misma historia, ¿no? En un cuerpo donde
todas con el pelo largo, todas con un cuerpo determinado, hay una cierta erotización, que es como, pero vamos a ver, ¿estamos hablando de cáncer de mama o estamos hablando de llevar un crop top rosa estupendo y algo rosa en el pelo? O sea, ¿qué sentido tiene todo esto y en qué medida las mujeres con cáncer de mama se sienten identificadas con esto, ¿no? No sé, a mí me llama poderosamente la atención. Es otra vez un negar, ¿no? Un negar lo que pasa, ¿no? Y que luego yo creo que va a salir cuando toda esta parte que también ya María adelantaba, ¿no? De este positivismo, de que no pasa nada, ¿no? Es como una especie de negar la enfermedad, ¿no? Y la dificultad con esta enfermedad. Y además, este tipo de imágenes que estás poniendo, que no es que, o sea, da igual lo que pongas, prácticamente todas tienen la misma estética, el mismo estilo, pues aquí yo recuerdo la primera vez que vi esta imagen que dije, pues no sé, estarán anunciando algo del pelo, un producto del pelo, una marca de vaqueros o no sé, un gimnasio, es que no lo sé, ¿no? No tengo muy claro. Pero si al lazo le quitas el color y lo quitas de octubre, que es como algo que ya está, bueno, pues más en la gente está como concienciada y ya ubica lazo rosa igual a. Si no, pues no es que tenga mucho sentido como en la imagen anterior que has puesto, ¿no? Todo mujeres maravillosas, fantásticas, estupendas, todas con una pose muy tranquila, calmada, con un semblante distinto al que a priori puede entenderse con respecto a las palabras de las que has hablado antes, que eran pues esas 5 palabras de Jimmy Holland que representan otra cosa y que en realidad es lo que en general se tiene en la cabeza cuando se habla de cáncer, cuando se habla de una enfermedad oncológica. Entonces es, bueno, sacarlo de contexto, Totalmente. desvirtuarlo totalmente. Sí. Un poco también meterlo en el mercado, ¿no? Yo creo que hay algo también de este empuje, ¿no? De meterlo en el mercado, que sea comercial y vendible, ¿no? Que por una parte seguramente no lo sabemos, si esto hace que la gente done más dinero para la investigación o no, pero hay algo de esto, ¿no? De velarlo con esta cosa comercial y vendible, guay, ¿no? Mujeres, Hacerlo bonito. hacerlo bonito, sí. Bueno. Al hilo de lo que dices, que además me ha parecido alucinante, yo no lo sabía, ¿no? Ahora en el mes de octubre hay muchas marcas, ¿no? que ponen que parte de lo que recauden vendiendo sus productos va a ir destinado a fondos de investigación, etc. Hay una letra pequeña que yo me he quedado muerta y es que las marcas ponen un tope, es decir, de lo que recauden hay un tope que suele ser de 10.000 euros y todo lo demás que recauden es para ellas. Fíjate, esto no lo sabía. O sea, tengamos cuidado cuando participamos en este tipo de campañas y yo creo que también miremos a dónde van esos fondos de investigación y qué es lo que está pasando con esto, porque al final, como decías Marjorie, esto es una mercantilización de una enfermedad que pasa con muy pocas otras enfermedades y hay esta cosa de tratar de que sea bonito, ¿no? Leía en un artículo que en Estados Unidos se han llegado a vender motosierras rosas. O sea, ¿cuál es el sentido de esto? No lo entiendo. O sea, igual, no sé. Aquí en Coruña hay una empresa que hizo una empresa de construcción de pavimentos de calles y cosas así, que tiene un par de máquinas que son de color rosa. Sí. Totalmente rosas, sí, por este motivo, porque fue algo que donaron o no sé qué. Entonces, bueno, pues esa manera de representarlo o de demostrar que estaban unidos a la causa, Claro. era esa. Sí. No, bueno, lo digo ahora porque es verdad que cuando empezamos a hablar y a compartir pantalla no lo hemos dicho, pero si quieren hacer algún comentario, pregunta o algo que también quieran compartir, bienvenido, que no es una charla solo entre Magali, María y yo, sino que también podemos ir charlando, ¿no? Yo creo que las diapositivas es como el pretexto justo para poder entablar esta conversación, ¿no? O sea que siéntanse totalmente
libres de tomar la palabra y de sí compartir, ¿no? Porque seguramente vamos hablando y van pensando cosas que es interesante también escuchar, ¿no? La posición de ustedes. Yo si queréis comento cositas. Vale. Además que las estoy apuntando. En cuanto al cambio del cuerpo, es totalmente así, ¿no? Yo recuerdo cuando empecé tratamiento que la gente lo primero que me decía era, no te preocupes por la caída del pelo, conozco sitios donde puedes mirar pelucas, o no paraban de regalarme gorritos o pañuelos, ¿no? Y era como, ¿por qué o sea, qué ocurre, ¿no? O sea, como que de repente todo el mundo se volvía loco con esto cuando quizá yo ni siquiera me lo había llegado a plantear del todo, ¿no? Y bueno, es verdad que se pretende que sigamos siendo bellas, de hecho, no solo eso, sino que te hacen pensar como que estando bella vas a poder llevar mejor la enfermedad. Y que cuanto más normal estés, mejor te vas a sentir. Y sí, digo normal porque es que es verdad, o sea, es como que normal es un poco lo que habéis dicho, ¿no? Pues pelo largo, todas estas cosas. Entonces, claro, cuando se desdibuja tu identidad de esa manera, digamos que lo que necesitas es espacio para pensar, ¿no? Y cuando es verdad que todo el mundo no para de regalarte gorros, al final terminas pensando si igual es buena idea el estar tapando todo el rato la calva a toda costa, ¿no? Y bueno, pues te ponen ahí en situaciones complicadas, es verdad. Muy bien. Sí, me parece eso. Muy interesante lo que has dicho sobre eso, ¿no? Sobre ese, al final no te permiten tampoco tener tus tiempos, que es algo de lo que creo que estábamos hablando antes, ¿no? De por qué me tengo que reconstruir, por qué me tengo que reconstruir ya, pues en tu caso igual, por qué me tengo que poner el gorro, la peluca o lo que sea ya, pero, o sea, para calmar tu angustia tú me regalas un gorro, bien, pero es para calmar tu angustia, no para calmar la mía. Yo me manejo sola, me gestiono, si quiero un gorro, lo compro o lo pido, pero no necesito quizá. Bueno, y yo creo que también es una manera de negar la enfermedad, ¿no? Que cualquier síntoma, ¿no?, que se pueda ver del aspecto físico se tiene que esconder. Entonces, hay esta cosa también de, pues entonces yo me tengo que esconder, yo ya no tengo sitio, ¿no?, en esto. O sea, ¿cómo luego, ¿no?, elaboramos lo que nos ha pasado? Si me he tenido que esconder y además una vez que ya ha terminado el proceso ya no se puede hablar, no, pero tú ya estás bien y ya a otra cosa mariposa, ¿no? Entonces, que a mí me gusta mucho lo que dice María de cálmate tu angustia y a mí déjame que yo ya veré qué es lo que puedo hacer y qué es lo que necesito hacer, ¿no? Me parece súper importante esto y que además en todas estas publicidades, ¿no?, campañas que hemos visto, no parece que haya espacio para eso. Voy a pasar esta, Magali, que creo que la que viene además es más. Sigue Francia ahí. Sí, Francia se lo está dando todo. Entonces, esto es una campaña, ¿no?, para que hicieron cocineros franceses para la prevención, ¿no?, de hacerse la mamografía. Entonces, bueno, pues la verdad es que esto me parece, o sea, se lo han currado un montón, ¿no? O sea, comparar las tetas a piñas o a melones, bravo, o sea, qué gran creatividad, ¿no? Pero es que además, fijaros que es como una mamografía, o sea, es una cosa que duele. Ya. Y duele bastante, de hecho. Y esta recreación de que es algo divertido, ¿no? De que, venga, pues te vas a hacer una mamografía como si es algo que mola, ¿no? No tiene nada que ver con lo que pasa, ¿no? O sea, con el miedo que podamos llegar a tener. Esto es otra campaña en México, ¿eh? O sea, lo de los melones es como algo recurrente, ¿no? O sea, a mí o sea, nos paramos a pensar un poquito lo que hacemos o cómo va esto, ¿no? Pero sí, yo creo que entra en la misma línea, ¿no? Del borramiento, de la negación absoluta, ¿no? De lo que pasa. Voy a pasar porque había esta. Está igual, ¿no? Si no sabes cómo chequear tus pechos, yo te puedo ayudar. O sea, perdona.
Ya. Estás mezclando sexualidad con cáncer de mama. Ya. Brillante, otra vez brillante, ¿no? Ya. De hecho, perdón, no solamente hay un borrado de la enfermedad, es que hay un borrado de la propia mujer. Es decir, ¿dónde está la mujer aquí, no? Que sí, que el señor calvo que ha salido es lo más parecido a cuando estás así, pero todo lo demás es una pena, o sea, madre mía. A ver, y este... Esta es una campaña que se hizo también en Francia. Entonces lo que dice la mujer es, ¿ya ha terminado, doctor? Como si fuese algo, ¿no? Ni me he enterado, ¿no? Que es como, ostras. Y entonces podemos ver, pues es una mujer sexualizada, se omite totalmente el dolor físico de la mamografía, se omite el estrés, porque, pues oye, vas a ver si tienes cáncer o no tienes cáncer. Quiero decir, no es en plan, me voy a comprar un kilo de melones, por ejemplo. Hay una negación del miedo, ¿no? Además que no se puede sentir, o sea, tú tienes que ir ahí súper valiente, súper empoderada, y se ridiculiza la situación, ¿no? Sí. Esto creó bastante revuelo en Francia cuando salió esta publicidad y de hecho hubo bastante gente, ilustradores y tal, que como que se metieron ahí dentro. Si pasas la diapositiva, Voy. ¿no? Intentaron, ¿no? decir, esto es un poquito más de la realidad que se vive, ¿no? Una mujer mayor que no está sexualizada y lo que dice en vez de, ya ha terminado, doctor, es, por favor, todavía queda mucho tiempo porque esto duele muchísimo. Pero claro, esto vende menos, la verdad. Mejor el señor calvo con los melones, eso vende más. Sí. Y además... Paso a la otra. Sí, gracias, Marjo. O sea, después de toda esta campaña dijeron, pero nos imaginamos hacer una campaña así para un hombre, ¿no? Que tiene que hacer o un tocado rectal para cáncer de próstata o para el cáncer de colon. No se nos ocurriría. Ya. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esa es una muy buena pregunta. Entonces, estas también las puse un poco para contraponer, ¿no? Las diferencias de campañas entre las mujeres, ¿no? Para cánceres de mujeres y para cáncer de próstata, ¿no? Bueno, cuidarse es de hombres, evidentemente, ¿no? O sea, entonces aquí no hay esta ridiculización. De hecho, para el cáncer de próstata han intentado hacer un poco lo mismo que con el cáncer de mama, ¿no? Que lo llaman Movember, ¿no? Que se supone que los hombres se tienen que dejar, ¿no? El bigote como para concienciar sobre el tema del cáncer de próstata, pero no tiene tanto impacto, ¿no? Como puede tener el tema del cáncer de mama. De hecho, inclusive es bastante curioso porque se supone que es el mes de noviembre, pero se suele hacer, ¿no? Se pueden ver cosas de noviembre en otros meses, o sea, no hay todavía esa concienciación, ¿no? Sí que también quería poneros, ¿no? Bueno, hay algunos, pues por ejemplo, esto es el de Amo mis bolas. Sí, es real, es real. Es la Liga contra el Cáncer Mexicana. Donde también hay algo de esto, ¿no? De quitar un poco lo de... y luego la de abajo, de la de una vez al año no hace daño, creo que es de Panamá. Pero, o sea que para encontrarlas he hecho un real trabajo de investigación porque tampoco es que haya muchas, hay algunas, pero suelen ser pocas, ¿no? O sea que también hay un intento, ¿no? de borrar, ¿no? Esta cosa. Y luego os comento estas dos porque me pareció interesante cuando se trata de mostrar algo de la realidad, ¿no? De lo que puede ser un cáncer de mama. Se hace de una forma muy curiosa. Estas tres mujeres hay actrices y una cantante española y una actriz argentina creo que es, que no son mujeres que están mastectomizadas, pero les han hecho un Photoshop, ¿no? Y entonces es como, pero una mastectomía, o sea, no se parece en nada a esto. Ya.
Entonces, incluso cuando hay un intento, ¿no? Se hace de una manera súper burda, porque esto, o sea, no se parece a nada en esto. No, sí, es una línea casi perfecta, ¿no? Claro, Mm. recordar las fotos que veíamos antes, ¿no? Esta, la siguiente, que a mí me parece una foto preciosa, esto se parece más a una mastectomía, es una mujer real además, ¿no? Pues que ha tenido una doble mastectomía, pero parece que esto cuesta, ¿no? ¿Por qué no se puede hacer, ¿no? Publicidad con esto? Mm. Además se visibilizaría más, ¿no? A las mujeres. Sí, es Se, una... se visibilizaría más a las mujeres reales. Pero eso, como decía Marjorie antes, eso no vende tanto. Produce rechazo y desagrado. Entonces, haría también que fuera menos visible. Pero sí que la parte que se visibilizaría sería la real, no tanto esa que se supone que tiene que ser, porque han decidido que así pues menos desagradable para los demás, o es más llevadero, o el resto de la sociedad lo puede digerir de una manera un poquito más liviana que lo que es en la realidad. Incluso creo que hay un componente, por supuesto, el de que es menos vendible y no es tan... Pero creo que hay algo incluso más allá, ¿no? Donde al principio cuando Magali ponías los estereotipos y donde es verdad que vivimos en un mundo donde nos empuja a como todas femeninas y el ser mujeres, ¿no? Como esto cada vez afortunadamente va cambiando y vamos abriendo mucho lo que es la construcción de ser una mujer, pero creo que hay algo incluso estructural, ¿no? Por eso yo decía que me incluyo y nos incluimos como las propias mujeres también tenemos un rechazo a vernos fuera de lo establecido, de la norma, ¿no? Es como pensar la mujer es siempre bonita, ¿no? Es siempre... Siempre es estética, siempre es siempre... estética, ¿no? Entonces hay algo de esto que yo creo que por supuesto unido a lo que es menos vendible, como que incluso en la propia estructura subjetiva donde nos constituimos, rechazamos lo femenino. Yo pensando que esos teléfonos que tenemos... Sí, sí, seguro que vale. Claro. El silencio. O sea, como que hay un rechazo, ¿no? De lo femenino, que sabemos que hay algo estructural en ese rechazo. Bueno, sabemos, digo, lo pensamos desde el psicoanálisis, pero creo que incluso es lo femenino fuera de la norma, ¿no? Es como ya redoblarlo, ¿no? Es lo femenino fuera de una mujer como Dios manda, ¿no? Por decirlo así un poco. Entonces creo que sí, todo eso suma que cueste mucho más, ¿no? El poder visibilizar, ¿no? Lo que es el padecer, ¿no? De una enfermedad y de cómo el cuerpo lo está sufriendo. Y creo que entra muy bien con esta otra diapositiva, ¿no? Que en eso, creo que bueno, no sé, Magali, si quieres tú continúa. Pero... Yo quería, si puedo decir una pequeña cosa, ¿puedo? Sí, Vale. sí, por supuesto. Sí, que con esto de las campañas es como dar visibilidad, dar visibilidad, dar visibilidad, pero no nos paramos a pensar a qué queremos dar visibilidad, yo creo, ¿no? Porque y yo creo que es la pregunta que nos tenemos que hacer. Porque realmente tampoco hace falta, y entiendo cómo funciona la publicidad, que ojo, luego hay campañas super heavy como las de los accidentes de tráfico, que ahí no tienen ningún problema en enseñarte las entrañas del que se pega la leche con el coche, ¿no? Y eso también es muy polémico y llama la atención. No digo ni que se tenga que ir ni a un extremo ni al otro, pero sí que pensemos a qué se quiere dar visibilidad, porque al final a lo que se está dando visibilidad es a esta idea del cáncer como algo que se supera si estás contenta, si tienes buena actitud, si sigues estando guapa. Y cuando toda esa mentira se cae, dices, uff, que el cáncer no era esto, ¿no? Entonces, yo creo que un poco como la pregunta, ¿qué realmente, a qué? Porque vamos como sin freno, ¿no? Cuesta abajo, vamos a dar visibilidad, ¡oh! Pero no sabemos a qué. Eso. Bien. Además, yo creo que hay una cosa que me parece como súper hipócrita. Vamos a dar visibilidad, pero a las mujeres las vamos a esconder, a las mujeres reales que no se vean, ¿no? Entonces, leía un testimonio hace unos días
sobre la hermana de una paciente con cáncer de mama que había muerto de la enfermedad. Y era terrorífico lo que contaba, porque decía, sí, mucho octubre rosa, mucho tal, dice, pero a mi hermana se le ha negado muchísimas cosas, no había la empatía que se supone que hay con los pacientes con cáncer, ¿no? Entonces, hay una hipocresía enorme con respecto a esto. Es el mes del cáncer de mama, pero pocas mujeres con cáncer de mama se ve en ese mes. Se ven otras muchas que no tienen nada que ver con lo que es una mujer con cáncer de mama. Entonces esto tiene a mucha gente cabreada, porque me parece como una cosa muy, muy loca, ¿no? Sí. Y que sí entra con esto, ¿no? Con esta, como tú dices, hipocresía y también esta tiranía, ¿no? De que tiene que ser todo positivo, ¿no? Positivo. Porque como decía Laura, si no, no te curas. Si no, no te curas. ¿No? Y además, estas palabras que se usan, ¿no? Hay que luchar, son luchadoras, son héroes, son fuertes, ¿no? Todos son como palabras que van señalando donde no puedes caer, ¿no? Es como, no te puedes sentir mal en ningún momento. Bueno, y si caes es tu culpa, ¿eh? Ojo. Claro, claro. ¿No? Si caes es porque que esto es lo que, ¿no? Lo de no responde a los tratamientos. Sí, eso es Ostras, maravilloso. ostras. El problema es la concepción de perdedora o ganadora, Ya. luchadora o vencida. ¿Cuál es el problema? Que aparte de vender esto como tienes que estar guapa, es como luchadora, ¿no? Todo el rato, luchadora, luchadora, la palabra luchadora. Y hace mucho daño, porque si nos paramos a pensar qué es ser luchadora, al final la luchadora o gana o pierde, no tiene otra, ¿no? Y la vida con el cáncer no es todo ganar o perder. Sí, puede que hasta llegues a perder tu vida, estamos de acuerdo, pero me refiero que no es todo tú contra las cosas, luchando todo el rato. De hecho, yo una de las cosas que más me llevo, entre comillas, si es que me puedo llevar algo relativamente bueno o no sé cómo catalogarlo, fue el saber que no todo estaba bajo mi control y que me tenía que dejar llevar un poco por lo que me podía pasar. Es decir, yo puedo hacer hasta lo que puedo hacer, comer mejor, hacer ejercicio, pero realmente no depende 100% de mi capacidad de lucha, que yo me cure o no, que funcione el tratamiento o no. Entonces, este concepto de luchadora creo que se puede ir diluyendo y transformando en otra cosa, porque al final esto de la lucha, que sí, que yo puedo entender que además cada paciente tenga una manera de llevarlo y muchas se definen a sí mismas como luchadoras y puede que sirva en el sentido de sí, estás intentando sobreponerte a algo, etcétera, ¿no? Pero creo que hay otras palabras que definen mejor eso, no necesariamente luchadora, porque entonces si pierdes, de hecho mucha gente dice, ha perdido la batalla contra el cáncer. No, ha tenido la mala suerte de que los tratamientos no le han funcionado, pero puede que haya sido la más luchadora del mundo y la que más lo haya intentado y la que más haya perseverado, ¿no? Entonces es un poco complicado, sí. Y sobre todo por esto que decías, creo que Magali, ¿no? Y que tú también lo traes, Elena, de la culpa que siente el paciente de si no tengo esta actitud positiva, no me voy a curar, ¿no? Que creo que en muchos, yo creo que ahora empieza a caer un poco, pero sigue habiendo muchas pseudoteorías donde se mantiene esto, ¿no? Si estás bien y estás contento, entonces bueno, si estás contento, bienvenido sea, ¿no? Tampoco es que queremos que estén mal, pero esta como casi conexión directa, ¿no? Para poder curarte de un cáncer tienes que tener un pensamiento positivo, generaba eso, una sensación de frustración, de culpa, de decir, bueno, aparte de lo triste que estoy, va a ser mi culpa que esto no funcione, o sea, es todo como una rueda así, que además tú lo señalas aquí, ¿no? De aislarte y de decir, bueno, no puedo, ¿no? Sí, y es algo que también decía Elena antes con respecto a estar normal. Bueno, ¿estar normal qué es? Porque claro, si te dicen que tienes una enfermedad, pues estar normal seguramente no sea estar contenta como unas castañuelas, porque eso sería un poco extraño, o sea, peligroso diría yo, ¿no? Pues
habrá que estar de otra manera, habrá que estar adaptado y ajustado a lo que está pasando, a la realidad que estás viviendo, que tampoco quiere decir que tengas que estar llorando por las esquinas todo el día, pero una cosa intermedia y a la medida de cada persona. Sí. Pero yo creo que esto también entra dentro de esta negación de la realidad, ¿no? O sea, lo de... Bueno, a mí es que me apasionan los títulos de los libros de autoayuda, la verdad. O sea, me puedo tirar horas viéndolos y riéndome, porque 3 técnicas para ser feliz. 3, ¿eh? No hace falta más. O sea, y si no eres feliz, Lo estás estás haciendo haciendo casi mal. aposta, ¿no? Claro, lo estás haciendo aposta, ¿no? O sea, sí. Entonces yo creo que esto también es como nuevamente, ¿no? Culpabilizar al que no puede, al que no sabe, al que está enfermo, ¿no? Fíjate que lo de la tiranía del pensamiento positivo y este impacto que supuestamente tiene directo el estar mal, ¿no? Depre y tal. Hay muchos estudios, de hecho la psiconeuroinmunología en un primer momento es lo que estudiaba, ¿no? La relación que podía tener el estrés, ¿no? El cortisol con las enfermedades. Lo que pasa es que hemos querido ir demasiado deprisa y se nos ha olvidado que, claro, si yo estoy triste, pues y si estoy con una depresión, pues voy a ir menos al médico, me voy a cuidar menos, voy a dormir menos, voy a fumar o beber más. Y entonces todo esto es lo que te predispone más a tener un cáncer, no la tristeza en sí, es lo que hace la tristeza contigo. Pero claro, ahí hemos dicho, ¡pum!, nos saltamos este paso Y a ser feliz. y ala, ya, ¿no? Y entonces, si tú no quieres tener cáncer, hay un libro del señor Jorge Barcelo, no sé qué, 3 técnicas y no más cáncer. Entonces, que yo creo que también esto, pero es nuevamente es cargar, ¿no?, al paciente de todo esto. Con esa, mira, ahora vienes tú, Elena. Sí. Pues a lo mejor quieres hablarlo tú. Bueno, cuento yo porque esta es una ilustración de Elena que le hemos pedido permiso para ponerla y creo que también es la otra cara, ¿no? Bueno, no sé si es la otra cara, es la cara realmente de alguien que ha tenido un cáncer. Tú en este caso no fue un cáncer de mama, ¿no? Decías al principio, pero también sirve, ¿no? Para poder tomar conciencia, ¿no? De lo que implica. Entonces, Sí, es que hay como muchas frases hechas que al final todo gira en torno a mantener este tabú, ¿no? Muchísimas veces me ha pasado después de haberlo superado, Buah, eres una guerrera, buah, te admiro, y es como, te acabo de conocer y por lo que sea, sabes que tengo cáncer y ya me admiras y no me conoces de nada, ¿no? Si es como si yo no he hecho nada, o sea, quiero decir, qué pena que he sido víctima de esto, que ni siquiera quiero que sientan pena, lo que voy es a que jope, ¿por qué soy una superheroína ahora, no? Y sobre todo esto es un problema porque es eso, ellos ya piensan que el cáncer es lo peor que te ha pasado en tu vida, cuando ni siquiera yo considero eso, fue una época muy mala, pero ni siquiera tiene por qué ser la peor, aunque fue muy fastidiada, pero ya es como, si a lo mejor estás preocupada por lo que sea, de verdad, muchísimas veces me han dicho, pero si tú con todo lo que has pasado, ya con todo lo que has pasado de tu cáncer y todo, y ahora te estás preocupando por esta cosa. Y claro, te dejan en una posición que dices, al principio yo decía, ay, pues es verdad, y luego dije, pero qué engaño es este, ¿no? No soy una superhumana, soy una persona que ha pasado por dificultades, que ha tenido un tratamiento fastidiado y que además por suerte lo he superado, ¿no? Pero no somos esos superhumanos por superarlo, porque hay gente que no lo supera y que igualmente han luchado un montón, ¿no? Entonces ahí está un poco eso. sí. Mira, esto habla también, ¿no? De lo que hablábamos, ¿no? De lo que estás diciendo, ¿no? Lo que no depende de tu voluntad. Sí, además que igual que con el cáncer podría pasar con la depresión o con otros problemas, ¿no? Pero en concreto con el cáncer es un poco esto, que todo el mundo te empuja a pensar que dependiendo de tu voluntad se va a poder llevar mejor, ¿no? En esta idea yo creo que al final con el cáncer se hace lo típico de esconderlo debajo de la alfombra, y aunque haya un cúmulo así debajo, es como que la gente dice, bueno, pero está ahí, pero como que no lo queremos ver, ¿no? Y es verdad que yo creo que se puede compaginar el ser un paciente
activo o que tome como un poco de conciencia o que no sea todo subjetivo, ¿no? Que no sea todo un dejarme hacer. Creo que eso está guay y que es compatible con dejarse llevar también en lo que está pasando. Creo que encontrar ese equilibrio es difícil, pero al final pensar que todo va a depender de tu actitud positiva es un engaño muy grande que se sigue perpetuando, y cuando a alguien le diagnostican es como, bueno, pero tú mantente positivo, ¿no? Como que es lo más primordial y nadie escucha al miedo que puedas estar sintiendo, claro. Claro. Creo que esta sería como la última, así, de las tuyas. Bueno, aprovecho para hacerte publicidad. Esta es el Instagram de Elena, por si la quieren seguir, y es verdad que, bueno, vas colgando todas tus ilustraciones, pero que muchas tienen que ver con el cáncer y con el proyecto que estás llevando, ¿no? De sacar un libro ilustrado. Paso... Esto es una frase, no sé si quieres. Bueno, de alguna manera, esta frase que a mí me gusta mucho personalmente, que es: nadie se ilumina fantaseando figuras de luz, sino haciendo consciente su oscuridad, también tiene que ver con el hecho de que no por esconder el dolor que se siente, ¿no? Como ponía Elena, el cáncer sí duele, no por esconderlo quiere decir que vamos a salir airosos de esta situación. Y si yo no soy capaz de elaborar, ¿no?, el duelo que supone tener un cáncer, el dolor que supone, los cambios que te trae a tu vida, cambios que pueden ser pasajeros, como puede ser la alopecia, tal, y cambios que pueden ser luego ya de por vida. Si eso no podemos trabajarlo, no nos dejan a nivel de sociedad y a nivel cultural poder hablarlo, evidentemente no vamos a salir adelante. Además hay una cosa que has dicho, Elena, que a mí me parece súper importante, es como de repente esta enfermedad que se supone que, bueno, ya está terminado, ¿no? Ha sido súper luchadora, no sé qué, no sé cuántos, pasa a definirte totalmente. O sea, toda tu persona, todo lo que piensas viene a ser comparado con la enfermedad. Tú eres una luchadora, entonces como has sido una luchadora, tú ya no te puedes quejar. Tú ya no puedes tener preocupaciones que no sean al menos igual de importantes que la enfermedad. O sea, me parece tremendo. Que Y nuevamente además estamos como una especie de... sí, perdón, no te quiero cortar. Sí, que es como que ya te dotan de esa superioridad moral extraña, de tú ya sabes lo que es la vida y a ti ya te estar cerca de la muerte te ha enseñado lo que es la vida. No me hace falta estar cerca de la muerte para valorar la vida, no me hace falta pasar por un cáncer para saber quién está a mi lado y quién no. De hecho, mucha gente que no está a tu lado no es porque no te quiera, que esto a mí me costó entenderlo, pero finalmente lo entendí, sino porque están tan asustados como tú o muy asustados, ¿no? Entonces, creo que es urgente desmitificar todo esto para poder entender lo que es, y luego ya vemos qué acercamiento hacemos, ¿no? de la enfermedad a todo el mundo en general, pero creo que es muy importante el hacerse todas esas preguntas y el ir desmitificando todo esto, ¿no? Sí. No, y que yo creo que, no sé, Magali, si vas a decir algo, perdón. No, dime. No, que sobre todo, viendo que ahora llegaba la diapositiva del máster, ¿no? Creo que también poder aterrizar, no solamente que está muy bien, por supuesto, que hay que saber teoría y hay que orientarse. Yo creo que en la formación que intentamos transmitir en el máster es como una especie de equilibrio, ¿no? En toda la parte teórica, pero estar siempre muy advertidos de esta parte clínica y de escucha, de poder darle un lugar, ¿no?, a lo que el paciente uno por uno va a necesitar, ¿no? Y esto yo creo que es lo interesante, porque no es el paciente oncológico todos iguales, ¿no? Creo que hay algo de poder y que nos ayuda, es verdad, esta escucha desde la particularidad y la singularidad de cada uno, acompañarle, ¿no? Yo creo que lo hablaba contigo, Elena, ¿no? Esto de qué realmente puede ayudar, ¿no? Y que muchas veces pensamos que es negar, que te regalen el gorrito o la peluca o lo que sea, ¿no? Y a veces es tan sencillo como preguntar qué necesitas, ¿no?
Y hoy creo que compartíamos esta parte de decir, bueno, y a veces a lo mejor no lo sabe el paciente que necesita en ese momento, pero también permitirle ese no saber, porque esta cosa, primero tenemos que estar guapas, saberlo todo, tenerlo todo decidido, todo controlado, o sea, como decir, bueno, también permitirse el poder pensar que uno a lo mejor no sabe todavía qué le va a ayudar, pero necesita tener a un familiar cerca, a un amigo cerca, tener a lo mejor un espacio terapéutico para poder pensar, ¿no? O a lo mejor no, porque a veces ahora también, y esto no es por echarnos nosotros, ¿cómo se dice?, tierra a nuestro tejado, pero también hay como una obligación de, tiene que ir al psicooncólogo. Bueno, a lo mejor también hay que respetar los momentos. Y esa persona necesitará a lo mejor al principio o al final o cuando ya pasó todo el tratamiento, ¿no? Hay también que tener, poder tener la capacidad de ver si realmente esa persona no va a poder abrir todo lo que tiene que abrir en un proceso terapéutico de escucha con un psicooncólogo, o si es el momento de ese paciente, ¿no? Y creo que es verdad que intentamos en la formación llenarlo de estos casos, pero sobre todo de esta ética, ¿no? Y de esta escucha de la particularidad, ¿no? De no quedarnos en algo automático, de protocolos estándares, donde para todos igual, ¿no? No sé si... También hay una cosa súper importante y es que los pacientes oncológicos necesitan de una especialización del profesional, porque hay muchas cosas de las que hemos hablado hoy que si tú no te dedicas a esto, no vas a saber y vas a poder caer inclusive dentro, ¿no?, de la tiranía del pensamiento positivo, de la angustia que puedas sentir como profesional o como persona, ¿no?, frente a un paciente que está lidiando con una temática de estas, ¿no? Inclusive, ¿no?, nosotros como profesionales de la psicooncología también tenemos que tener mucho cuidado porque a veces el hecho de estar viviendo, ¿no?, todas estas historias que te cuentan los pacientes y todas estas vivencias que tienen los pacientes puede ser difícil de sobrellevar como profesional y entonces se pueden cometer bastantes errores, ¿no? Entonces, que yo creo que también es una de las cosas, ¿no?, que trabajamos mucho aparte de la tiranía del pensamiento positivo, de toda la temática, ¿no?, y el vocabulario bélico que se utiliza para hablar del cáncer, también es como profesionales para poder ayudar, ¿no?, correctamente y para poder escuchar esa individualidad de los pacientes, necesitamos estrategias, herramientas y también mirarnos un poquito para adentro para ver si estamos trabajando como queremos o estamos trabajando como podemos, ¿no?, con nuestras cosas. Y así estamos ayudando a la persona que tenemos delante. Exacto. O Que es al estamos final de lo que se cambiando, trata. ¿no?, o estamos ayudándonos con nuestra propia angustia, ¿no? Sí, sí. Yo ahora con esto que estás diciendo estaba recordándolo, me estaba viniendo una situación una vez en la consulta de una persona que vino y era un paciente oncológico y entonces había estado consultando con otro psicólogo que no estaba especializado en oncología. Y me decía que había salido que le había costado mucho pedir ayuda de nuevo porque había salido de aquel lugar espantado porque el psicólogo estaba tratando de resolverle la vida o más bien la muerte de qué iba a hacer. Era un paciente que estaba en tratamiento, que estaba mejorando, vamos, que la verdad es que la enfermedad iba bastante bien, o sea que no había peligro en ese momento a priori y el psicólogo estaba tratando de decirle que tenía que tener el testamento en regla, tenía que arreglar las cosas con sus hijos, tenía que... Todas esas angustias que estaba teniendo probablemente aquel pobre profesional al que iban a consultarle y se las estaba trasladando a aquella persona que se sentaba allí a hablar de otras cosas que no tenían que ver con esa parte. Tenían que hablar precisamente con que no se sentía escuchado por nadie y que nadie, no conseguía que nadie entendiera el agobio que le estaba sintiendo en ese momento por otros motivos. Entonces, bueno, pues es un poco el poder verlo desde el otro lugar y desde, al final entendiendo, ¿no? Entendiendo un poco cómo es el proceso, que cada persona lo va a llevar a su manera, cada persona va a tener sus peculiaridades, porque al final todos somos distintos, pero sin perder de vista que la parte médica es importante conocerla para nosotros,
para nosotras que estamos acompañando a esa persona, porque si no además también esa persona puede tener que enredarse en explicaciones que no tendrían por qué ser necesarias si nosotros somos conocedoras de esa parte. Pacientes y familiares, ¿no? Que ahora lo pensaba y digo, bueno, que también es verdad que a veces es el familiar el que se acerca por esta necesidad también de, bueno, de poder ser escuchado y tramitar toda esa angustia. No sé si, lo digo por el tiempo, pero a lo mejor también ahora dejar un poco si hay alguna pregunta, algo que se quiera... Creo que esta es la última diapositiva, ¿no? Sí, sí, Vale. sí. Digo, bueno, Elena, tú nos has ayudado un montón y has compartido mucho, pero si quieres compartir más o alguna de las otras compañeras que está tiene, no sé, quiere preguntar algo en específico, yo para... De momento parece que no. No. ¿Me escuchan? Sí, ¿Sí? perfectamente, Zoila. Sí, acá que muchas gracias primero por la ponencia y compartir sus experiencias. Yo lo que quería preguntarle era cómo manejan ustedes, por ejemplo, en una mujer que ya ha pasado el cáncer de mama y el momento ya de que le extirpan la mama, evidentemente impacta en ellas, ¿no? Y pueden elaborar un duelo, tanto la pérdida de cabello también por los tratamientos. ¿Con qué herramientas ustedes trabajan o cómo abordan estas situaciones para las mujeres? Y también sobre los términos bélicos, ¿no? Por ejemplo, cuando uno menciona, ay, no, eres una guerrera, eres una luchadora, lo que estaba mencionando, cómo transformar esos pensamientos, esas ideas a estas mujeres que se les imponen esos términos bélicos. Muchas gracias. Gracias, Zoila. No sé si... ¿Quién quiere contestar? Ya te dejo. Bueno, yo para el tema de cómo trabajar, ¿no? Entiendo que lo que estás planteando es cómo trabajar con el cambio de la imagen corporal y con la pérdida, ¿no? del pecho, si hay mastectomía o tumerectomía. Yo aquí incido en lo que ha planteado Marjorie, es que no hay una única forma de trabajar, sino que vamos a trabajar en función de cada paciente, de qué significa, ¿no? Para esa paciente esa pérdida, sea momentánea, pasajera o sea duradera, como puede ser la pérdida del pecho. Yo particularmente trabajo desde las teorías psicoanalíticas, entonces voy a trabajar el duelo, ¿no? que va a hacer ese paciente o esa paciente con esa parte de su cuerpo que ya no es como era antes, de la misma manera que con la pérdida de un ser querido. Es decir, es todo lo que, toda la significación que hay, cómo se ha vivido, ¿no? Ese órgano, ese pelo y qué es lo que cambia, ¿no? en ese momento, en ese paciente. Es una pregunta complicada de contestar si no lo llevamos a un caso concreto, ¿no? Yo cuando te No hay una escuchaba, fórmula. perdón, María. No, adelante. Pensaba, ¿no? Digo, creo que esto es justamente lo que siempre nos preguntamos cuando empezamos, ¿eh? De que hay una... Pero porque también nos angustiamos como profesionales cuando tenemos que escuchar, es decir, tengo que tener una herramienta, ¿no? Y es verdad que, por supuesto, hay que tener capacidad, o sea, hay que tener una teoría de base, hay que saber, o sea, que para ser psicooncólogos no solamente hay que saber sobre el proceso del cáncer, pero hay que tener también una base de psicopatología, o sea, hay que saber con qué persona tienes delante para entender un poco su estructura psíquica, porque no va a ser lo mismo, no, ahora hablamos, cada persona es un mundo, sí, pero es un mundo que tenemos que descifrar, que tenemos que saber qué ha significado para ella ese cuerpo, ¿no? Porque no es lo mismo el cuerpo de Zoila que el de Elena, que el de María, que el de Marjorie, ¿no? O los pechos para una, pero para esa mujer en particular tenemos que trabajar con ella, darle un lugar de elaboración, ¿no? Y para eso tenemos que tener esa escucha y esta posibilidad de permitir que nuestra angustia no nos,
que no es fácil, ¿eh? Por eso hay que supervisar, hay que tener, ¿no? Hay que estudiar, compartir en grupos, porque es verdad que uno puede, como María muy bien explicaba, enchufarle al paciente tus propias angustias, ¿no? Entonces creo que es un proceso del uno al uno, ¿no? De uno a uno, que es porque a veces cuando uno está aprendiendo, ¿no? Dice, pero si es del uno al uno, entonces nunca voy a saber. Bueno, tienes que tener también la capacidad de la sorpresa, pero tienes una base. O sea, no es que uno no sabe nada y va a escuchar, ¿no? Porque si no pareciera que entonces para qué nos formamos, para qué si hay que escuchar nada más. No, es tramposo en ese sentido porque escuchamos con todo el conocimiento que tenemos que es necesario tener, y yo creo que desde la ética para poder hacer un trabajo bastante digno con un paciente oncológico, pero a la vez olvidarlo y poder tener la sorpresa de escuchar a ese que viene a contarte, ¿no? Entonces es una mezcla. Entonces no hay que dejar de estudiar, hay que saber de teoría, hay que hacer prácticas, hay que supervisar, hay que tener siempre una escucha muy activa, pero a la vez también dejarte de sorprender a ver qué le pasa a esa persona, ¿no? En particular con el cabello o con el pecho, o a lo mejor es otra cosa, ¿no? No sé si... Pero creo que sí es la pregunta que nos hacemos siempre, ¿no? Decir, ¿y cómo se hace? Y voy a tener la... ¿Cuál es la fórmula mágica? Sí. Y no hay, pero sí hay formas de poder escuchar y acompañar, ¿no? Fíjate que se me ocurría a modo de poner un ejemplo, entre comillas, y de forma muy rápida, porque tampoco tenemos tanto tiempo. Yo estuve trabajando con una mujer con cáncer de mama que había sido mastectomizada, no había habido reconstrucción porque en ese momento luego le tenían que dar la radio y no era posible. Y entonces ella estaba muy tocada por la pérdida de ese pecho, y la historia de ese pecho, y además ella estaba en pareja, es que sus pechos eran un elemento muy importante dentro de la sexualidad que ella tenía con su pareja. Es decir, que había un componente a nivel sexual, a nivel de la estética, que era súper importante, ¿no? Y había que despedirse de esa parte. No quiere decir que ya no iba a haber sexualidad, pero que esa sexualidad, como se entendía dentro de esa pareja, pues no podía seguir, ¿no? Y ella, esto es lo que le costaba mucho, porque entendía que si no había pechos, había algo, ¿no?, que se había perdido, ¿no? Entonces es cómo trabajamos esa pérdida, y también que luego a mí me pareció que... bueno, ella tenía una relación de pareja, pudieron, ¿no?, hablar de todo esto juntos. Yo no tuve a la pareja en consulta, yo solo la veía a ella. Entonces, de alguna manera fue como volver a dar un significado a esa ausencia de pecho, ¿no? Y encontrar una nueva manera, ¿no?, de estar en el mundo con esa falta que había. De hecho, a mí me pareció como... no sé si decir bonito, porque no sé si es bonito, pero de repente esa ausencia de pecho empezó a formar parte de la sexualidad de ellos, en el sentido de que él empezó a llamar a su amazona, ¿no? Y esa ausencia empezó a formar parte de la sexualidad. Es decir, esto no te va a venir en ningún libro, porque esto es un caso como súper concreto en el que se trabajó de una manera, pero esta escucha individualizada, en vez de llegar y ¿no?, sacar una lista de tareas que tiene que hacer el paciente, pues con la lista de tareas yo no sé si esto habría llegado, ¿no? Pero el poder escuchar ese sufrimiento, ese no saber, el poder también colocarse, ¿no?, desde el rol del terapeuta y decir, pues yo no sé cómo vamos a poder trabajar esto, iremos viendo, iremos elaborando, ¿no? Creo que es importante, porque así no damos nada por hecho. Porque si yo ya voy con mi lista de tareas y de lo que tengo que hacer y lo que tengo que decir, invisibilizo al paciente, que es justo de lo que hemos hablado hoy, que no hay que hacer, ¿no? Y entonces quien está ahí delante soy yo con mi lista, ¿no?, y con mi saber y con todo lo que tiene que hacer el paciente, que yo lo sé muy bien y él no sabe nada, ¿no? Entonces, bueno, era un poco para ilustrar, no sé si... Muy bien. si Yo quería añadir con todo esto que otro de las ideas que hay es lo de volver a ser la misma, ¿no? Como ya enseguida vas a recuperar tu vida, ¿no? Recuperar tu vida, recuperar
tu pecho, aunque es por eso yo no he pasado, ¿no? Pero me lo puedo imaginar, esta idea que al principio decía Magali de te quitan un pecho y te ponen otro como si fuera que vayas a tener el mismo, ¿no? Entonces, claro, es verdad que yo no soy psicóloga ni nada, claro, pero es verdad que teniendo esa base, o sea, nunca te puedes anticipar a lo que va a pasar, pero si ya sabes un poco que va a haber pérdida, pues a lo mejor es simplemente acompañar a la persona en esa pérdida y ya está, porque a mí, por ejemplo, me pasó que me costó muchísimo pedir ayuda. Me lo intenté comer yo todo sola por no preocupar y también por no preocuparme yo, ¿no? Entonces luego ya con el tiempo me di cuenta que, bueno, que estaba bien pedir ayuda, ¿no? Pero bueno, también fue una manera de autoprotección. Pero sí, como que está esta idea de tengo que volver a ser la misma. Entonces, yo creo que como profesionales, si ya se sabe que eso va a ser así en general, pues ya como con esa ventaja se parte, ¿no? Pero si no, pues podéis hacer un libro de igual que hay 3 técnicas de ser feliz, pues 3 técnicas para pasar el cáncer bien y os forráis. Luego pues que no ayudéis a nadie, pero os forráis, os forráis. No hay fórmulas mágicas, es verdad. Y lo peor es que muchas veces, yo me incluyo, sigo creyendo en la fantasía de, ay, venga, con 4 tips, ¿no? Pero nunca existen. Sí, sobre todo por esto que decías tú en tu ilustración de que no es una cuestión de voluntad, ¿no? Porque a veces creemos que si no los proponemos, ¿no? Y nos ponemos la voluntad de que, pues no va por ahí, ¿no? No es un forzamiento. Esto es también lo complicado de captar, ¿eh? Porque uno dice, pero ¿y entonces por dónde va? Es que va por otros derroteros, ¿no? Va por otras vías, ¿no? No sé si te hemos respondido, Zoila, o sí. Sí, totalmente, ya con mayor amplitud y profundidad. Yo les agradezco porque siempre es bonito ver otras miradas y compartir las experiencias, sobre todo para tantas mujeres el cáncer les va impactando, ¿no? En su vida, en su día a día. Como ustedes bien han mencionado, esos estereotipos, el verme bonita, que mis mamás estén perfectas, y cuando esto impacta y el duelo que todas ellas van generándolo de alguna u otra medida. Sí, muy agradecida. Muchas gracias. Gracias. Estaba la pregunta también sobre el lenguaje bélico. O sea, he apuntado el lenguaje bélico, pero no recuerdo ahora la pregunta exacta. Si la puedes repetir, Zoila, por favor. Sí, muchas gracias. Por ejemplo, se escucha, ¿no? Y se dice dentro de los ambientes, de estas dinámicas familiares, no, que tú eres una luchadora, que tú eres una guerrera, vas a salir adelante. Y se ve muchas veces en las mujeres que padecen esta enfermedad y que se la creen y dicen, no, sí, voy a luchar contra, ¿no?, la enfermedad. ¿Cómo trabajar allí? Evidentemente con sus creencias, ¿no? Con las diferentes teorías, pero en su experiencia puntual, si algo me podrían compartir, por favor. Gracias. Si queréis contestar a alguna de vosotras, chicas. Sí. Pensaba incluso en todo lo que hemos hablado en toda la charla, ¿no? Soy la que a lo mejor te ayuda, es como estos malentendidos, ¿no? Poder también introducir una pregunta a lo mejor en esa certeza que traen de tengo que ser, en esta cosa de la obligación de ser positiva, de ser luchadora. Creo que muchas veces, por lo menos a mí me ayuda, ¿no? De poder decir, bueno, esto, abrirlo, plantearlo como, bueno, ¿y por qué tienes que ser una luchadora? ¿Por qué solo tienes que ser cómo te sientes siendo solo esa luchadora? ¿No? Porque como decía, creo que fue Elena o no sé si Magali, a lo mejor les sirve, ¿no? Tampoco es que hay que quitar todo, ¿no? O sea, también hay que ver desde dónde ella sostiene ser una luchadora o si es una imposición o si es realmente lo único que tiene en ese momento para poder salir adelante, ¿no? Entonces, por eso digo, no es que hay que quitarlo o ponerlo, pero sí por lo menos puedes abrir una pregunta, ¿no? Decir, ¿de dónde viene esto? O ¿por qué tanta lucha? ¿No? Se me ocurre, ¿no? Como una especie de forma de intervenir para poder... porque sí tenemos muchos malentendidos, ¿no? Cosas que pensamos que son las que son, ¿no? Entonces yo creo que a veces introducir una pregunta ni vas a un lado ni a otro, pero hace que ella pueda, o la paciente pueda, por lo menos replantearse que puede haber otra posibilidad, otra forma, ¿no? De colocarse ante esa situación.
Y yo creo que aquí hay un punto súper importante, ¿no? El respetar los tiempos. Porque no porque una paciente llegue súper negadora y súper con la tiranía del pensamiento positiva, ¿no? Quiere decir que esto hay que desmontarlo, porque a lo mejor no es el momento de desmontarlo, ¿no? Que esto, claro, a veces cuesta entenderlo, pero si esto no es bueno, entonces ¿por qué no? Bueno, pues porque a lo mejor no es el momento, y que a lo mejor esto es una defensa en la que se está sosteniendo la paciente, como decías Marjorie, y yo se la quito, ¿y qué pasa? Porque el paciente se rompe. Entonces esto es importante, que yo creo que ahí la pregunta que planteas, Marjorie, es súper buena, porque por lo menos me deja explorar esto de qué estamos hablando, ¿no? Bueno, ¿de qué estamos hablando? No, ¿de qué me está hablando este paciente concreto que tengo enfrente de mí? Claro. No sé si te hemos contestado, Zoila. Sí, perfectamente. Muy claro, muy clarísimo. Muchas gracias. Bueno, no sé si alguien tiene alguna otra pregunta o finalizamos aquí. Sí, habíamos... Sí. Perdón, me gustaría brevemente, porque tengo como mucha curiosidad con este tema de la muerte, porque es verdad que, o sea, ¿cómo lo abordáis, no? Porque es verdad que es una de las cosas que más tememos durante el proceso oncológico, pero luego después también. O sea, es como el concepto de muerte, al menos en mi caso, como que cambió. O sea, ¿cómo tratáis este tema de la muerte, del susto que puede provocar? Porque es verdad que, al menos yo, porque lo pasé joven y tal, pero como que es un acercamiento de repente a que la muerte llega, ¿no? Entonces yo creo que es como, uy, no sé, ¿cómo lo trabajáis o cómo? Sí, un poco eso. Sí. No sé si yo o... Bueno, a mí se me ocurre decir que con la muerte hay un tabú súper grande, ¿no? No se habla, ¿no? No. Entonces, claro, como que de repente se mueren los demás, enferman los demás. Y de repente cuando me pasa a mí, se me rompe toda esta especie de defensa en la que, uy, a mí esto no me va a pasar. Cuando además, yo digo siempre esto, y bueno, igual es muy bruto. Cuando nace alguien, de lo único que podemos estar seguros es que esa persona en un momento dado se va a morir. Es la única seguridad que podemos tener. O sea, con certeza, si yo digo eso no me voy a equivocar, nunca. Pero claro, el de repente la enfermedad, ¿no? Da, o sea, esta certeza la hace real. Claro. Y claro, ¿qué es lo que está haciendo real en ese paciente en concreto? ¿Cuál es el miedo que se está despertando, ¿no? ¿Cómo está pudiendo gestionar todo esto? Sí, porque además es para cada paciente será un mundo, claro, es verdad, porque además pues lo mismo, ¿no? Que la muerte no es para todos lo mismo, y hay veces que ese miedo a la muerte pues viene con un montón de miedos más, o ni siquiera es en sí a la muerte. No sé, yo al principio no pensaba mucho en esto, o llegaba un momento cuando tenía tantos dolores que relativizaba la muerte, rollo, mira, si me ha llegado el momento. Además me puse a hacer regalos a la gente de mi familia, rollo despedida, o sea, como que, y estaba muy tranquila en ese momento, ¿no? Luego es verdad que viene como todo ese pánico después, pero sí, como que lo mismo un poco, ¿no? Que dependiendo para lo que cada una sea la muerte, pues así será, igual que el pecho o la pérdida o todo eso. Sí, es verdad que es como para cada uno, pero es cierto que la muerte, como esa certeza que decía Magali, es de las cosas donde no nos podemos escapar. Y entonces, por lo tanto, es de las cosas tabú, hay como varios temas, ¿no? Podríamos decir, la sexualidad y la muerte entran en esos temas tabú, y la muerte incluso mucho más. Bueno, aunque hay culturas que tienen una relación con la muerte muy diferente a Occidente, pero hay algo del tabú y de pensar como, y que es verdad,
que esto es una realidad, que para poder vivir no podemos tener, yo siempre, esto también lo digo, a lo mejor me habían escuchado en otro momento, no podemos tener la muerte en la nariz, ¿no? O sea, porque esto es una certeza, pero tenemos que olvidarlo un poquito, ¿no? Ahí sí nos sirve, no digo negarlo absolutamente, pero sí tenerlo un poco más apartado. Y claro, es cierto que cuando llega un diagnóstico de cáncer es inevitable, ¿no? Es inevitable tenerlo aquí, muy cerca. Y con eso yo creo que este es otro de los temas que no es para generalizar, pero sí tenemos que estar muy tocados, advertidos, concienciados de que es, vamos a decir, el miedo por excelencia no sé si es la palabra más adecuada, pero el miedo que impera cuando hay un diagnóstico de cáncer, ¿no? Pero nos pasaría, bueno, no sé, nos pasaría a cualquiera, ¿no? Te da ese terror, aunque tú dices, Elena, que no lo tenías tan claro, pero hiciste tus regalos, ¿no? Hay algo de eso que es verdad que sí es el caso a caso, pero ojo, es de las cosas más complicadas, las que más pueden angustiar, ¿no? Los familiares no quieren hablar de eso, no lo quieren compartir con el paciente no lo quiere cuidar al familiar de hablar, es como, bueno, es todo un... Bueno, yo creo que incluso pasa, estoy olvidando ahora un momento de pacientes oncológicos, no sé si incluso cuando se trabaja con niños, cuando los padres llegan muy angustiados porque el niño empieza a hablar de la muerte, ¿no? Y del sexo, son los dos temas que no sabemos qué hacer cuando aparecen estas preguntas. Entonces, justamente tener un lugar donde se pueda hablar tranquilamente, sin la angustia, ¿no? De estoy haciendo daño, creo que es fundamental, ¿no? Me he enredado un poco porque es verdad que es un tema complicado, ¿eh? Es un tema complicado el saber qué hacer con eso, que es como nosotros tenemos un concepto que justamente tú decías lo real y yo pensaba en lo real, en lo lacaniano y en el psicoanálisis, ¿no? Es como la castración más real del cuerpo, o sea, es de las cosas más... bueno, que impactan, ¿no? Entonces no es cualquier cosa, ¿no? Pero poderle dar un espacio para poder hacer con eso es fundamental, ¿no? Entonces, Claro, y para poder darle ese espacio, nosotros como terapeuta tenemos que tenerlo trabajado, porque si a mí la muerte me da un miedo que no puedo, en el momento que el paciente me hable de la muerte le digo, no me toca a mí. Le dice a la No. herencia, ¿no? A la herencia. Claro. Léete el libro de mi amigo y a mí déjame en paz, ¿no? Claro. O sea, y que aquí también es una cosa que es importante y en oncología es también saber en qué momento del proceso oncológico está el paciente. Sí. Porque claro, ese miedo, o sea, es un miedo real, evidentemente, pero tiene que ver con la realidad del paciente en este punto. Inclusive, no sé por qué estaba pensando en una paciente mía que es hija de una paciente con cáncer de mama, que me empezaba a contar el proceso por el que estaba pasando su madre, diciéndome no, que iba todo muy bien, y a mí el proceso médico que me iba contando, lo que me decía es que iba todo bastante mal. Y entonces, claro, si yo no tengo esos conceptos médicos, ni siquiera me planteo hablar de la muerte y de la posibilidad, ¿no?, de que fallezca su madre. O de la Esto también es negación súper... de tu paciente, ¿no? Exacto. Claro, porque a mí me decían, no, súper bien, pues le están dando esto, le están dando lo otro, y entonces luego me empezaba a contar que se le iba hinchando la tripa y diciendo, pero se le hincha la tripa, es que esto es una metástasis, o cómo va, ¿no? Entonces, claro, si yo estos conocimientos médicos no los tengo, no sé que está habiendo ese proceso de negación o que algo no le están diciendo a mi paciente, ¿no? Claro. Entonces, todo esto se pone en juego. Se pone en juego, sí. Sí, totalmente. El otro día me pasó algo parecido. En la consulta estábamos trabajando con el caso de un peque que él es el que tiene una enfermedad rara, no es una enfermedad oncológica, pero de pronto mostrando un cuento que a lo mejor lo conocéis, se llama El pato, la muerte y el tulipán, que es un cuento maravilloso. Sí, pues ese cuento, los padres aterrorizados. Entonces, claro, ¿qué es lo que estamos mostrando? ¿Qué es lo que estamos queriendo hablar? ¿Qué es lo que
alguien de la sala está queriendo hablar, en este caso puede ser el niño, y sin embargo los padres, que son los que tienen la preocupación de que el niño quiere hablar de eso, ellos no pueden hablar de eso. Claro. Son ellos los que están teniendo esa dificultad, los que están teniendo ese miedo y los que al final están bloqueando la posibilidad de hablar sobre eso. Totalmente. Qué bien. Así que sí, es un tema Es un tema así. complejo. Es un tema muy complejo, pero bueno, está muy bien poderlo hablar, ¿no? Y que Sí, sobre todo porque si no fuera tanto tabú se hablaría y ya, pero claro, luego muchas veces pasa eso, que van las cosas muy mal y nos engañamos diciendo que van bien, o incluso al revés, ¿no? Que las cosas van médicamente bien, tirando, y tú aún así, lo que dice Marjorie, tienes la muerte ahí en las narices y efectivamente no te deja ver más allá, y realmente al final es como una ilusión, o es un futurible, o vale, sí, es verdad que nos vamos a morir, pero a lo mejor no ahora, o sea, como que no, también no siempre el cáncer es sinónimo de muerte, y si no, pues aquí estoy, ¿no? Pero hemos convertido eso en una certeza, en que no es sinónimo de muerte y por lo tanto nunca es sinónimo de muerte, y con lo cual no te vas a morir, sino que todo va a ser maravilloso, ¿no? Para tapar el tabú, claro. Es que se juntan dos tabús, es que así es muy difícil, porque se junta el cáncer con la muerte, con ya mucho de repente, mucho trabajo acumulado. Sí, y en el cáncer de mama además la sexualidad, porque es verdad También, que claro. el cuerpo de la mujer, que ahí, bueno, todo oscurece bastante la posibilidad, ¿no? de hablar y despejar las cosas. Bueno, aquí en España son las 9:42, no sé si digo que era más o menos el tiempo que habíamos pensado, ¿no? 1 hora y media, 1 hora y 40. No sé si hay alguna otra pregunta o algo que... ¿no? Esto es como... Bueno, si no, pues... ¿Quieres tú cerrar, Magali? No, yo daros las gracias a todas por haber participado en esta charla. Gracias por las preguntas y por las aportaciones, porque siempre enriquece mucho y estar aquí hablando nosotras solas, pues como que mola más si hay intervenciones y gracias por lo compartido. Y os esperamos en el máster. Sí, yo también dar las gracias y la verdad que ha sido, bueno, muy grato, ¿no? Yo creo que ha sido por lo menos compartirlo y poder escuchar, ¿no? A algunas que han podido hablar y otras que sabemos que están allí a lo mejor, bueno, como esta cosa del online nos permite estar viajando, haciendo otras cosas, pero que espero que haya podido servir, ¿no? Para por lo menos acercarnos, ¿no? Y como decía Zoila, escucharnos, ¿no? También. Igualmente. Muchas Gracias gracias a ustedes. a todos por estar. Bueno. Sí, yo quería dar las gracias sobre todo porque es un poco, bueno, un poco no, muy esperanzador que haya personas como vosotras que estén dispuestas a escuchar desde otro punto de vista. Se agradece muchísimo, así que nada, gracias por vuestra labor. Gracias. A ti por la tuya. Sí. A ver cuándo tienes el libro, Elena. Sí, ahí voy, ahí voy. Bueno, muy bien. Con tus tiempos, cada cual con los suyos. Elena, si se puede enviar a Perú, sería genial. ¿El qué? ¿El qué? Perdón. El libro, si se puede enviar a Perú, sería genial. Uy, sí, voy a buscar una editorial de esta como la de los 3 tips de estos para ser feliz, pues así que vaya por todo el mundo y a ver si llega a cuantos más sitios mejor, sí, sí. Claro que Y sí. si no, pues se autopublica, no pasa nada y se lleva donde haga falta. De alguna manera u otra será. Muy bien. Bueno, pues nada. Hasta Buenas luego a noches. todas. Buenas Buenas noches. noches. Chao. Gracias. Adiós. Chao. Adiós.